Buenos días a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de podcast de Aspine 11 Family Office. Hoy estamos en el programa Empresa y Familia, donde vamos a hablar de una de las grandes preocupaciones de los autónomos, profesionales, sociedades y personas trabajadoras de nuestro país, la fiscalidad, donde haremos un recorrido por las áreas de interés más importantes y para ello contamos con la presencia de un gran profesional en el sector con una gran trayectoria profesional asesorando a grandes patrimonios en España. Muy bien, como decía, hoy está con nosotros Javier Igual, de Javier Igual Asesores. Buenos días, Javier. Muchas gracias ante todo por venir. Y antes de comenzar, cuéntanos cómo os encontráis, cómo está todo con toda la situación que tenemos actualmente hoy con el COVID en España. Esperemos que haya ido todo bien, tanto a nivel personal como en la empresa. Sí, buenos días. Encantado, muchas gracias. Pues sí, afortunadamente estamos bien, no ha habido ningún problema sanitario, ni particularmente ni en la empresa y nada, pues trabajando mucho como ahora veremos. Muy bien. Ya imagino que con mucho trabajo y teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido con la pandemia, con las empresas que han cerrado, todas las dificultades a las que se han enfrentado los autónomos, los pequeños empresarios. Para nosotros es un auténtico placer y un honor contar contigo hoy aquí, con un despacho como el tuyo, con tantos años de experiencia. Así que comencemos, si quieres, por contarle a nuestros oyentes quién es Javier Igual, cuándo nace Javier Igual Asesores y por qué esa especialización en los grandes patrimonios. Bueno, Javier Igual nace aproximadamente hace 30 años, nace como un despacho general, sin ninguna especialización específica al principio, pero que poco a poco, a través de contacto precisamente con grandes patrimonios, pues se ha ido especializando en este tema y sobre todo viendo la necesidad que tiene este tipo de sector y este tipo de empresas y de familias. Puesto que si nos vamos para atrás, que esos 28 o 30 años, pues la situación anterior era muy diferente a lo que hay ahora, había mucha menos especialización, había los sistemas, estructuras de las empresas estaban mucho más anticuados y se requería un claro asesoramiento, una clara mejora y modernización de los sistemas y estructuras. Muy bien. Pues como Family Office sabemos muy bien que todos hemos pasado por una circunstancia donde hemos tenido que dar lo mejor de todos nosotros, estando al lado de nuestros clientes, empresarios, ante todo lo ocurrido, con la actual situación económica, con una deuda sobre el PIB de 120%, que supone 30.000 euros por habitante, con un país que depende mucho del turismo, como es España. Descontamos para los próximos años un incremento del 30% de empresas, datos de paro de 3,7 millones según el último dato EPA de 2021. 1,2 millones de estos 3,2 con los dos miembros en paro, el paro juvenil al 40%, tenemos una tasa efectiva de paro sumando todos los ERTES del 22%. Ante todas estas medidas COVID, quiebra en empresas, actividades cerradas, ¿cómo os habéis enfrentado a estas circunstancias? Bueno, pues con mucha dedicación, con mucho estudio de la nueva normativa para poder aplicarla y adaptar a nuestros clientes a esta situación y por supuesto, ayudando en la medida que todo era posible. Sí, porque Javier, desde el punto de vista de todos los departamentos que tienes en tu empresa, ¿no? Los departamentos son fiscal, de planificación patrimonial, contable, laboral. Claro, ante todo los ERTES, porque en cuanto nacen los ERTES ha habido muchas empresas que se han acogido a este sistema, cuando un análisis es fundamental. A lo mejor era mucho más exitoso y más financiero, hablo rentable, despedir que acogerte a los ERTES, porque fíjate al final cómo tenemos la tasa efectiva del paro, ¿no? Aunque está en un 16%, si contemplas los ERTES estamos ante un 22%. ¿Cómo habéis afrontado esta situación? ¿Se han producido muchos despidos? ¿Los ERTES? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, sí, que efectivamente, fundamentalmente lo que se han producido es muchos más ERTES que despidos. Yo te diría que, la práctica totalidad de nuestros clientes se han visto afectados por ERTES. Son casi excepciones los que nos han visto afectados.
Despidos menos porque tampoco era posible debido a la normativa. Claro. Estaban muy limitados, pero aún así había que acudir a la vía del despido, y lo que me temo es que eso se va a producir dentro de poco, es cuando se va a acrecentar más el problema de los despidos. Sí, y luego además, teniendo en cuenta la crisis inmobiliaria que tuvimos en el pasado, que las consecuencias fueron 5 años después, que creemos también que lo que estamos viviendo ahora, la economía española hasta el año 2025, nosotros creemos que no. Vamos a ver las consecuencias en los próximos ejercicios. Entonces os habéis tenido que enfrentar a mucha reestructuración de deudas, Sí. a préstamos entre sociedades, habéis tenido que liquidar sociedades, cerrar actividad, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hemos tenido que, con lo que te decía antes, colaborar muy estrechamente con el cliente, ayudándole pues, a obtener esas refinanciaciones con los bancos, reestructuraciones, los préstamos ICO, ayudas, subvenciones, y bueno, pues en la medida que hemos podido, bueno, pues afortunadamente muchas de ellas han salido, y hasta ahora es una minoría las que hemos tenido que liquidar y disolver. También hay que tener en cuenta que aunque ahora mismo muchas empresas están en situación de concurso de acreedores, dado que la normativa aprueba una moratoria y no es obligatorio presentarla hasta finales del año, y tampoco te puede presentar un concurso necesario un proveedor, un acreedor tuyo, pues bueno, pues la situación digamos que está un poco en stand-by. Otra cosa será que probablemente nos vayamos a final de año, principios del que viene, y ahí es donde probablemente se produzca el aluvión de concursos y liquidaciones y ceses de empresas. Sí, porque yo creo, es una opinión personal, ¿no?, que falta más previsión por parte del gobierno, más claridad en la toma de decisiones y, aparte de todo esto, mucha más ayuda. La realidad, como decías antes, llevas 30 años en el mundo empresarial, bienvenido, o diría yo, bienvenido al club. Yo solo llevo 20, ¿no? Pero la realidad que tenemos, y es la realidad, ¿no?, la carga fiscal en España sobre el salario de un trabajador en España es del 33%, la media en las economías avanzadas es del 24%. Hemos salido de esta crisis con un endeudamiento tremendo por parte de los bancos centrales y además con una población envejecida. ¿Y cómo vamos a pagar este nivel de deuda? Decía Francisco antes que la media por habitante son de 30.000 euros por ciudadano español, ¿no? La subida de impuestos es un hecho. Sí. La amenaza la tenemos aquí. Y además, yo creo que muchas veces falta formación financiera, porque si algo dice la curva de Laffer es que incrementar los impuestos no va a traer consigo un incremento de la recaudación, sino que va a ser todo lo contrario. Desde tu experiencia, ¿dirías que pagamos muchos impuestos en España? Bueno, pues yo diría que sí, ¿no? Claramente se pagan muchos impuestos. Pero se pagan muchos impuestos directos e impuestos indirectos, especialmente. Y ahora que estábamos hablando de grandes patrimonios, el impuesto a sociedades en España yo creo que es uno de los más caros de Europa, teniendo en cuenta que la media de Europa es aproximadamente entre un 21 y un 22% de la media. En España estamos en el 25%. Bueno, hay una diversidad absoluta. En Francia pagan el 32%, hay otros países que están en el 9%, países de la antigua Europa del Este, y hay una diferencia enorme. Pero España, teniendo en cuenta que la mayoría está en el 20% menos, España con el 25%, no nos queda más remedio que decir que está entre los más altos. Si a eso añadimos que tenemos la fiscalidad del impuesto al patrimonio, la fiscalidad de impuestos de sucesiones y donaciones, que es una doble fiscalidad, así que se podría decir, pues vamos, la contestación es clara. Yo creo que sí, que en España se pagan muchos impuestos. No solo es una doble tributación, yo es que lo veo anticonstitucional, si se me permite decir, porque lo que no es razonable es que estemos toda la vida trabajando, pagando impuestos, que lo que tenemos lo tenemos a base de pagar impuestos, sí, y luego nuestros hijos encima tengan que tributar. En este sentido, el gobierno ya va directo a incrementar lo que bien dices, ¿no?, el impuesto del patrimonio, sucesiones y donaciones. Además se quiere meter para intentar conseguir una armonización fiscal respecto a las demás comunidades autónomas. ¿Qué nos puedes, entrando ya más en matiz, ¿no?, el impuesto del patrimonio? ¿Qué es lo que quieren hacer? Bueno, quieren, dado que es un impuesto cedido y que determinadas comunidades autónomas están aplicando unas reducciones, unas bonificaciones para que se tribute lo menos posible, y como al estar cedido el tributo no es tan fácil poder obligarles a las comunidades autónomas a subir eliminar las deducciones o subir esa cuota, pues está buscando otra serie de mecanismos para introducirlo. A lo mejor a través de otra figura con carga tributaria que dice, bien, tú no pagas a lo mejor lo que es el impuesto de patrimonio por la Comunidad de Madrid, pero me creo yo una figura estatal por lo que me lo vas a pagar. Entonces, ese yo creo que es el gran peligro que puede suceder.
Y en cuanto a lo que son el impuesto de sucesiones y donaciones. Bueno, pues algo similar porque está en las mismas circunstancias, otro impuesto cedido, y quieren a toda costa eliminar esas tributaciones tan bajas en determinadas comunidades autónomas. Nosotros, desde el punto de vista del Family Office y de la planificación financiera y global patrimonial, mirando a futuro, hablo desde el punto de vista testamentario, con legados, todo lo que estamos planificando, hemos visto un incremento muy importante en lo que son donaciones en Madrid. Teniendo en cuenta primero que si es residencia habitual puedes llegar a tener exento hasta el 100%. En este sentido, ¿habéis detectado muchas más donaciones, más movimientos, más planificación fiscal con todo lo que estamos hablando? Sí, mucho. En los últimos 2 años esto se ha incrementado. Las operaciones de donaciones para planificar fiscalmente la sucesión se ha producido muchísimo. No solo en Madrid, pero fundamentalmente en Madrid. Hay que tener en cuenta que en otras comunidades autónomas también se dan esas reducciones, pero es muy importante que la gente tenga en cuenta y sepa que esas donaciones, por mucho que sea también la Comunidad de Madrid, no son tan gratuitas. Tú decías que llegan al 100%, no, al 100% no llegan, son al 99%, pero que muchas veces cuando tú estás donando, por ejemplo, un inmueble, el que dona el inmueble va a tener una ganancia patrimonial que va a tributar en IRPF. Que si es vivienda habitual el donante mayor de 65 años, ahí no, pero en otros muchos supuestos sí. Entonces la gente te viene al despacho y te dice, oye, quiero donar todos estos inmuebles a mis hijos, y luego cuando haces los cálculos la realidad es que no se puede, porque es una tributación tan enorme que no merece la pena. Pero si tú hicieras, por ejemplo, una donación dineraria, sí, para que tu hijo se compre un inmueble, ahí sí estaría exento al 100%. Totalmente. Y en Madrid le hace una donación dineraria para que haga lo que quiera con el dinero. También está exento. Y te encuentras por el camino porque con toda la pandemia, lamentablemente, que yo creo que es otra medida que se tendría que haber implantado, con todos los fallecidos, que nos acordamos de ellos, son nuestro recuerdo. ¿No deberíamos haber implementado una ley para que todas estas familias tuvieran alguna exención a la hora de tributar? Porque me imagino que te habrás encontrado con casos donde no pueden coger la herencia porque no pueden pagar. Sí, por supuesto. En Madrid no, pero en otras comunidades donde no tienen apenas bonificaciones fiscales, claro que sí. Ahí vos aceptas la herencia beneficio de inventario en unos casos porque no sabes las deudas que puede tener, y en otros casos donde simplemente haciendo el cálculo de lo que vas a heredar y lo que tienes que pagar, es que no merece la pena. Porque a grosso modo, Javier, ¿qué diferencia hay entre Madrid y la Comunidad Valenciana, por decir un ejemplo? Hablo desde el punto de vista de cuando yo voy a heredar, porque vas por un escalado en función del grado de parentesco, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, en la Comunidad de Madrid puedes alcanzar esa bonificación que hablábamos del casi el 99% de la cuota, y en la Comunidad Valenciana hay una serie de bonificaciones entre ascendientes y descendientes, pero mucho más limitadas, de tal manera que puedes llegar a tributar el 34% sin problema, que es una diferencia abismal. ¡Qué barbaridad! Pues sí, Carlos, una barbaridad. Y otro tema también que al final a nuestro entender no es de recibo, que estar todavía trabajando para que cuando fallezcamos, esperemos que sea muy tarde, pero al final, en el momento que falleces, todo lo que has trabajado durante toda tu vida, resulta que los herederos van a tener que tributar también por todo lo que ya se ha tributado y has pagado y tanto trabajo te ha costado conseguir. Entonces, Javier, ¿qué recomendarías para minimizar este impacto fiscal que pueda tener la sucesión del patrimonio? Bueno, para reducir eso, lo primero es conocer muy bien la situación de cada familia, de cada particular, de cada empresa, y acogerse en hacer la reestructuración adecuada para acogerse a los beneficios fiscales que en su caso hubiera en el territorio donde residan estas personas. Hay que tener en cuenta que la gente tampoco sabe habitualmente que todo lo que es la sucesión de la empresa familiar y lo que es la exención en el impuesto al patrimonio de la empresa familiar, eso existía con anterioridad a todas las transformaciones que hizo, por ejemplo, el PP en la Comunidad de Madrid. Eso existía, lo que pasa es que muy poca gente lo conocía o muy poca gente lo aplicaba. Esos grandes patrimonios que estábamos hablando antes, pues no todos lo hacían porque, por lo que te comentaba antes, que es que tenían unas estructuras obsoletas, sí, no tenían un adecuado asesoramiento y que tratándose además de generaciones más anteriores eran como más reacias a adaptarse a toda esa serie de cambios. Pero yo he llegado a hacer, sin existir todas estas bonificaciones en Madrid, muchísimas estructuraciones fiscales
que de tal manera que, bueno, organizándolo todo el patrimonio a través de distintas empresas, pues al final se pagaba en patrimonio nada, porque estaba absolutamente exento, y se conseguía una reducción del 95% en la transmisión de esas empresas. Qué importante la planificación, qué importante el asesoramiento, todo, Javier. todo. Y nosotros decimos, la cartera de inversión solo es una cosa más. Es mucho más importante esto que el resto, a nuestro entender. Bueno, claro, es que la cartera de inversión que dices es un paso dentro, es una etapa dentro de la planificación, sin duda. Está claro. Sin duda. A nivel impositivo, en el gobierno de España plantea subir muchos impuestos, donde la gran mayoría recae sobre la clase media y no tanto sobre los grandes patrimonios, ¿no? Se habla de quitar el IVA reducido, dejar sobre el del 21% y otros tramos, el impuesto al gasoil, a la luz, la matriculación, el IRPF, la tasa Google y nuevas tasas que quieren introducir a los activos financieros. ¿Qué medidas destacarías más importantes que puedan afectar al IRPF de todos los cambios que se están produciendo? Bueno, el problema que tiene el IRPF que es un impuesto que tiene, bueno, es muy estanco, está muy establecido y tiene muy pocas opciones de movilidad o de mejora. Siempre las tiene que introducir nuevas deducciones, pero ya hemos visto que a lo largo del tiempo la tendencia es precisamente a eliminar esas ventajas, esas reducciones o esas deducciones. Por ejemplo, ya hemos visto que ahora nos han aprobado la reducción de los planes, la reducción de los planes de pensiones. La han reducido notablemente. Que no tiene sentido, no hay quien lo entienda. No tiene ningún sentido, y sobre todo que era prácticamente la única arma para poder reducir tu tributación. Hace unos años ya vimos que lo mismo, se suprimió la deducción para adquisición de vivienda habitual, que también es una cosa tremenda, ¿no? Que va en contra del sector inmobiliario, no hay quien lo entienda. Pero bueno, esto viene desde Zapatero en el año 2006. Bueno, pero te quiero decir que la tendencia es así, ¿vale? En el IRPF irá a peor, y teniendo en cuenta también que en este año se han subido otra vez los tramos del IRPF y bueno, que afortunadamente, volvemos a lo mismo, las comunidades autónomas que pueden reducir en la medida sus tipos, la parte suya del impuesto, pues lo están haciendo algunas. Una cosa, Javier, cuando hemos estado hablando de sucesiones, sí me gustaría que aclararas, porque hay gente que lo pregunta, ¿qué es la plusvalía del muerto? Aunque suene así decirlo, pero ¿qué es la plusvalía del muerto? Bueno, la plusvalía del muerto, digamos que es la plusvalía que se evita pagar cuando fallece una persona. Es decir, una persona tiene un patrimonio de inmuebles, acciones, etcétera, a un valor determinado. Cuando fallece la persona titular de este patrimonio, esa plusvalía latente que tenía desaparece, ¿vale? No se produce en el momento, que es precisamente la diferencia de lo que antes estábamos hablando de las donaciones. O sea, si una persona fallece y tú heredas todo eso, lo heredas desde cero, con el valor que se establezca en la sucesión. Sin embargo, si tú haces la donación en vida con ese patrimonio, esa plusvalía se va a repercutir en el donante, y por eso muchas veces no merece la pena hacerla, que es lo que expliqué antes, ¿no? Por eso es importante la planificación. Correcto. Yo es que vuelvo nuevamente a reiterar ese análisis. Nosotros cuando cogemos un cliente, Javier, lo sabes bien, nos has ayudado en muchas ocasiones. Sí. Un mes estudiando el cliente, las sociedades, objetos sociales, si hay que hacer una ampliación de capital, disminuir, bueno, tantas cosas, ¿no? Desde el punto de vista, bueno, porque ya veremos a ver qué pasa con el impuesto de sociedades, pero al final tiene que recaudar, hay que sacar dinero y no sabemos de dónde. Bueno, sí creemos que van a ir más a por los empresarios a nivel general, aunque el cliente medio, si todos los impuestos que ha comentado bien Francisco antes van dirigidos a él, sí. Si le van a quitar a él para que pueda consumir, esa es la realidad. Otra cosa es lo que se diga en otros sitios, ¿no? Sí. Lo que es una sociedad patrimonial, ¿cómo se protege una sociedad patrimonial? Bueno, pues una sociedad patrimonial se protege con lo que venimos hablando del rato, con una adecuada planificación, con una adecuada modernización, estableciendo las estructuras idóneas. ¿Por qué? Pero no solo eso, se protege no solo desde el punto de vista fiscal estrictamente, sino desde el punto de vista jurídico, ¿vale? Se protege haciendo unos estatutos adecuados a la situación de cada empresa, haciendo unos acuerdos incluso extraestatutarios para proteger a los socios, acuerdos parasociales. Se protege haciendo protocolos familiares, de tal manera
de que luego la sucesión de empresas esté perfectamente ordenada a través de todos estos documentos que se han ido preparando. Se prevé estableciendo sistemas para evitar los conflictos entre los distintos socios o miembros de la empresa. En fin, hay un trabajo ahí muy, muy importante que hacer. Que tenga actividad, que tenga ingresos, claro, lógicamente. Efectivamente. Y entrando ya en estructuras mucho más a medidas. Nosotros nos encontramos, es curioso, ¿no? Porque al final la banca tiene su conflicto de intereses y al cliente que tiene mucho patrimonio lo primero que le dicen, monta una SICAV. Y entras en su estructura societaria y le decimos nosotros, no la necesitas. Es mucho más rentable que tengas una cartera de fondos a título personal y traspases que crear una SICAV. Desde el punto de vista de la planificación global, cuando tenemos estructuras internacionales, una gran estructura, siempre se da cuenta, si montamos un holding empresarial por todas las ventajas que tenemos a la hora de repartir dividendos de sociedades participadas, ¿qué nos puedes decir? Porque un holding empresarial no es tan sencillo. No es tan sencillo y no en todas las ocasiones es la fórmula idónea para estructurar un grupo de empresas. Hombre, lo normal es que, depende mucho de la situación de cada empresa, pero lo normal es que si hay una empresa o varias empresas que realizan distintas actividades, pues que se organice cada actividad a través de una empresa y luego que estén por encima hay una sociedad holding que sea la tenedora de todas las participaciones. Entonces sí se pueden aprovecharse del todo el tema de consolidación fiscal, de compensaciones entre las bases imponibles negativas y positivas de la sociedad. Es decir, lo normal es que una estructura de este tipo tenga mucho sentido y sea muy beneficiosa, pero hay que ir a cada caso, que no siempre es así. Está claro. Se hablaba mucho de la amnistía fiscal en el 2012. Bueno, yo creo que al final intentemos recaudar dentro de las circunstancias que todos podemos de alguna manera criticar o no. Pero está claro que se implantó de todas las posiciones en el extranjero regladas, toda la prevención del blanqueo de capitales avanza en este sentido. Sí. ¿Qué es el modelo 720 y el de 6? ¿Qué consecuencias tiene no presentarlo? El modelo 720 es un demonio. El modelo 720, bueno, es aquel que tiene que declarar todos los que tienen residencia fiscal en España con relación a los movimientos, con determinados movimientos que tienen en el extranjero, han tenido o que mantienen a 31 de diciembre del año anterior. Es decir, cuentas corrientes, acciones, inmuebles, bueno, todo tipo de bienes que tengan ahí a partir de unas determinadas cantidades que son 50.000 euros básicamente, ¿vale? Y eso es lo que representa y es lo que hay que hacer todos los años, a principios de año, con relación a la situación del año anterior. Nosotros incidimos, Javier, siempre en evitar multas, presentar bien los impuestos, evitar cualquier circunstancia. Si yo el modelo 750 no lo presento, ¿a qué me arriesgo? El 720. El 720. Bueno, te arriesgas a unas multas y unas sanciones enormes, ¿vale? Porque, de hecho, si no lo presentas y detectan que tú has tenido ahí unos bienes que no has declarado, pues te van a imputar una ganancia patrimonial no declarada, injustificada y por tanto va a ir no a la base imponible del ahorro, sino a la base imponible general, o sea que se va a ir al tipo máximo, además de todas las sanciones que vas a tener, lógicamente. La sanción que te van a imponer es del 150% de la cuota que resultara del cálculo de esa ganancia patrimonial. Eso sí, todos sabemos que estas multas y esta normativa del 720 está en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puesto que la propia Comisión Europea es la que llevó al Estado español a los tribunales, porque estableció en el año entre el 17 y el 19 estableció, en el 19 el 17 advirtió a España que se estaba produciendo esto, el 19 España no hizo caso del informe que le habían dicho a este respecto y por tanto, pues ¿por qué? Pues porque es absolutamente desproporcionadas las multas, las sanciones. También el hecho de que toda esa ganancia patrimonial que te han detectado que sea imprescriptible es que va contra toda norma tributaria y constitucional. Entonces, pues en algún momento acabará saliendo esa sentencia y gracias a Dios nos dará un poquito más de tranquilidad y de seguridad jurídica porque es un disparate. De hecho ya hay tribunales superiores de justicia de diversas comunidades españolas que en determinados casos están anulando ese 150% de sanción en muchos casos porque establecen que son desproporcionados.
Muy bien, Javier. Sí, el 720 la verdad que es una lata porque todos los grandes patrimonios que tienen bienes fuera, bueno, siempre nos trae de cabeza, ¿no? Hablando de la subida de los tramos del IRPF, tanto en la base general como en la base del ahorro, que ahora está subiendo al 26% en el último tramo, ¿qué recomendarías para maximizar el impacto fiscal en la base imponible del ahorro, tanto a empresarios como individuo particular? Bueno, es que está pues, complicado la pregunta porque es que depende de cada caso. Lo que habría que hacer es lo que hemos venido hablando todo este rato. Buscar una adecuada planificación fiscal. Estudiar bien la estructura de cada empresa y ver en qué medida se puede mejorar esa fiscalidad, tanto a nivel de sociedades como a nivel de IRPF. Sí, porque hay una eficiencia fiscal, quiero decir. Yo me podré pagar una cantidad de nómina con el 75% que dice la ley de los ingresos que yo tenga. Una sociedad profesional. Profesional. Y luego, si reparto dividendo, hay una eficiencia fiscal. ¿Pagaré algún punto de menos si subo la nómina o reparto dividendo? Con eso se puede jugar y buscar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio fiscal, sí. Claro, que en grandes patrimonios es dinero. Sí, pero que no en todas las situaciones se puede aplicar. Da gusto, la verdad, que ver la implicación que tienes, lo bien que explicas toda la planificación que hay que llevar y ese control de los impuestos, ¿no? La importancia de toda la planificación que lleváis dentro del despacho. Qué importante también es el aprovechar esa compensación de pérdidas, arreglar los préstamos entre socios dentro de las sociedades, hacer ampliaciones de capital, disminuciones en el momento que toque. ¿Qué nos podrías hablar sobre este punto, ¿no? Estas operaciones corporativas? Bueno, pues que son esenciales dentro de la vida propia y normal y habitual de la sociedad. Yo creo que antes estábamos hablando, Carlos, de una situación de un cliente concreto, sí, que está en una situación sin darse cuenta que está en causa de disolución o en situación de concurso de acreedores. Esto genera una responsabilidad enorme en el órgano de administración. Y si no se adopta la medida, las consecuencias pueden ser muy graves. Entonces, efectivamente, pues ante una situación de esa, lo lógico es hacer una ampliación o una reducción de capital. También conocemos tantas y tantas situaciones donde hay préstamos entre socios, entre sociedades, que ni se regulan, ni se retribuyen nuevos intereses y tal. Esas situaciones son muy delicadas. Y tan sencillo que es pagar el 1, 2, 3 y presentarlo a la Dirección General de Tributos. Sencillísimo. Sí. Y yo creo que es por desconocimiento. Muchos empresarios no conocen. No, y que hay otros asesores pues que no tienen tanto celo en preocupar estas cosas, y como alguna vez le dices al cliente, oye, tienes que hacer esto, el cliente, no importa nada, no te preocupes, el asesor dice, bueno, yo ya se lo dije y no puede ser. Hay que estar ahí porque esta es una situación, es una bomba de relojería. Esa es vuestra profesionalidad, Javier. Y también la nuestra. Al final vamos con ese compromiso que es lo más importante. Vamos codo con el cliente. Y en cuanto a lo que es, y centrándonos ya más en toda esta amenaza fiscal, se habla mucho del gran patrimonio, esa amenaza, ¿no? Todo lo que puede pasar con fuga de capitales. Se está acechando hasta las SICAPs, las SOCIMIs. Vamos por el camino equivocado. Bueno, sí, vamos con el camino que lo que probablemente provoque es un traspaso de capitales al extranjero. Porque si lo que se está es... y de hecho, yo supongo que tú habrás tenido casos, yo que estoy teniendo casos con algunas ICAPs, porque te ponen mayores trabas, mayores requisitos, mayores exigencias, que si entre la Comisión Nacional de Mercado de Valores y la Agencia Tributaria, que quien te controla si cumple los requisitos para poder aplicar el 1% en vez del 25%. Bueno, está siendo un desastre. Muchas sociedades se están disolviendo. Nosotros hemos ya liquidado a varias, hemos hecho disminuciones de capital en varias. Claro, pero la liquidación, date cuenta que también no es barata. Bueno, pero a partir al año que viene con la ley de disposición transitoria iba a tener exento, actos jurídicos documentados. Al final hay que buscar también hasta el ahorro al cliente. Exactamente, pero sin embargo las ICAPs que están ahora con beneficios y bueno, en una situación segura y tranquila, muchas lo que están haciendo es derivarse a ICAPs que están en Luxemburgo con mucha más seguridad fiscal y jurídica. Y es lo que está pasando. O las que sí que están aquí en situaciones de pérdidas, están aprovechando, se liquidan y esa pérdida ya la aprovecharán y compensarán con otros activos fiscales. Javier, agradecerte tu tiempo. Sé que tienes la agenda muy apretada. Para nosotros un auténtico honor, como decía Francisco al inicio, que estés con nosotros y sí alzar
vuestra profesionalidad, el compromiso que demostráis con el Family Office. Y bueno, ya saben, Javier Igual Asesores, una empresa especializada en grandes patrimonios, pero sobre todo comprometida con el cliente. Se habla mucho de la banca ética. Al final hay entidades y profesionales que están muy comprometidos con sus clientes y para nosotros es un auténtico orgullo colaborar con un despacho como el tuyo. Muchas gracias por venir, Javier. Para mí también es un orgullo, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias, Rodrigo. Y muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado durante todo el programa. Espero que les haya gustado esta intervención con Javier Igual Asesores. Pueden dejarnos los comentarios en nuestro canal de iVoox de Aspine 11 Family Office. Un saludo y hasta la próxima.